Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy preocupados, obviamente, porque ya estamos previo al ingreso de la temporada ciclónica, la temporada de huracanes aquí en el país. Sabemos que Honduras es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático por la ubicación geográfica. Recordemos que nosotros tenemos costas en el norte y tenemos costas en el sur, y nuestro territorio, la franja, pues es bastante angosta, y eso nos hace bastante vulnerables. Como cada 3 de mayo, pues cayeron las tradicionales lluvias del Día de la Cruz. Esto pues alegra a muchas personas porque es una tradición de que será un buen invierno. Esas son parte de las costumbres y las creencias que mantiene la población hondureña. Pero justamente será a partir del 15 de mayo que va a iniciar la temporada de huracanes en el Océano Pacífico. Esto pues según los expertos en esta área. Pero si vemos, la temporada de huracanes en el Atlántico va a iniciar el 1 de junio. Estas son las fechas probables que tienen los pronosticadores, los expertos en este sistema, porque así nos permite una planificación. Pero ¿cuáles serán las condiciones de cosecha para esta temporada? Porque se habla de un fenómeno nuevo, ENSO, justamente en esta temporada. Pues justamente para hablar de este tema tenemos aquí invitado en estudio al director de Cenaos, Francisco Argiñal. Con él vamos a conversar de estos y otros temas, qué está pasando con estas lluvias que están ahorita, que sabemos pues anoche cayó un gran aguacero sobre la ciudad capital, pero también el ICF advertía de que hoy era uno de los días que va a ser más contaminados en su ambiente producto de la contaminación que viene de países como México, Guatemala, El Salvador y del mismo Nicaragua, que se conglomeran aquí en Tegucigalpa, porque sabemos que Tegucigalpa es un hoyo y se arma como una bolsa. Y esto permite, pues, la falta de vientos, no permite la circulación. Pero bueno, hay que estar pendiente de todas estas informaciones. Antes de iniciar con nuestro invitado, les presentamos a ustedes esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Veamos. Luego que en los últimos días se registrara una incesante capa de humo en la capital, surgen las dudas si esta se debe a los constantes incendios forestales o a causa de un fenómeno que está afectando la región. Según palabras por el titular del Instituto de Conservación Forestal, Luis Solís, hasta la fecha se reportan más de 600 incendios. Sin embargo, descarta que la bruma existente se deba al fuego, ya que en comparación con el año pasado hay una reducción del más de 90% en afectaciones por quemas. El reporte de incendios forestales a nivel nacional son cerca de 600 incendios con un área afectada de cerca de 22.000 hectáreas. Es una reducción significativa, más del 90% en comparación al año anterior, que estábamos hablando cerca de 3.160 incendios forestales y esa teoría ambigua de que la bruma existente en la capital es a causa de los incendios forestales. Es por una situación atmosférica de poco movimiento de viento, donde en ese vacío se llenó de contaminación de toda la región, de los movimientos del viento desde el Caribe a los movimientos del viento desde el norte. Con un nivel de contaminación poco saludable, así categorizó la directora de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos de la Alcaldía del Distrito Central, Ingrid Flores, la calidad del aire registrada debido a que más de 260 incendios fueron concentrados en el Distrito Central. Sin embargo, asegura, esta capa irá disipándose en los próximos días tras la llegada de las lluvias. La escala se mide en 6, estamos en 3, ¿verdad? Esto quiere decir de que estamos propensos a que siga disminuyendo la calidad del aire en el Distrito Central. Se debe a los incendios forestales e incendios de zacateras que hemos tenido en el distrito, a pesar que hemos hecho todos nuestros esfuerzos para poder combatir en relación al tema de los incendios forestales. Aún así, la mano criminal ha tomado más de 265 incendios en el Distrito Central, y esto ha venido a hacer de que tengamos una capa de humo alojada en el Distrito Central. Según pronosticadores, es necesario despertar la conciencia crítica en la población, ya que las afectaciones climáticas impactan directamente a todos. De la misma forma, argumentan, esta misma será contrarrestada, ya que el mes de mayo es propenso a una mayor saturación de lluvias según los estudios atmosféricos. A la conciencia de estas personas que le meten fuego a nuestros bosques, que no sigan con estas malas prácticas porque están atentando contra la vida humana. Usted bien dijo, esta densa capa de humo que provoca incrementa las afecciones respiratorias. Nuestros hospitales se saturan, pues, y también muchos niños sufren las consecuencias.
Sí, bueno, si las lluvias se siguen presentando en esta manera, va a ir desapareciendo esa capa de humo. Esperamos que este mes, ya en la segunda quincena de mayo, las lluvias van a ser más periódicas y más continuas, lo mismo en junio. Entonces, esto va a coadyuvar a que esta capa de humo se vaya disipando. Por su parte, expertos exhortan a la población a utilizar mascarillas, principalmente aquellos que sufren enfermedades respiratorias, ya que las altas concentraciones de contaminación incrementan los índices. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Bueno, este tema nos debe de preocupar a todos porque recordemos que aquí está en riesgo nuestra salud. Ya está aquí con nosotros justamente el director de Cenaos, Francisco Argenial, con quien vamos a conversar con él sobre las lluvias que están cayendo sobre la ciudad capital. Hoy ha sido desde anoche, pues está lloviendo, pero como bien les decía a un inicio del programa, es hasta el 15 de mayo que inicia ya la temporada de huracanes en el Pacífico y hasta el 1 de junio la temporada en el Atlántico. Pero estos fenómenos se están dando porque todos sabemos que todo ha cambiado con esto de los cambios climáticos. Muchísimas gracias, don Francisco, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muy buenos días, licenciada Calderón. Un gusto estar en este programa. Preocupado con lo que está ocurriendo el país por la vulnerabilidad, porque Honduras continúa siendo un país vulnerable a todos estos fenómenos naturales. Y cuando vemos noticias, por ejemplo, que en el caso de que no se va a construir, que los pobladores de Quimistán, Santa Bárbara, dicen que no van a ceder para la construcción del tablón, por ejemplo, que sabemos que es una represa muy importante para evitar inundaciones en todo el Valle de Sula, nos preocupa a nosotros como ciudadanos, porque cuando pensamos que habíamos avanzado un poco, estamos como retrocediendo. Sí, hay que pensar que estamos con un problema de calentamiento global, las lluvias se están volviendo más intensas en poco tiempo. Y aparte de eso tenemos un problema de degradación ambiental en las cuencas, en la parte alta de las cuencas, que eso hace que las escorrentías bajen de manera bastante rápida hacia las partes bajas de los ríos y que bajen de la montaña también hacia los valles de manera bastante rápida y en volúmenes bastante grandes. Si no hacemos sistemas de retención de agua en las partes medias y altas de las cuencas, vamos a tener problemas en las partes bajas. Y en el Valle de Sula hay más de 1 millón de personas que habitan el Valle de Sula, que están en constante riesgo debido a los desbordamientos de los ríos Chamelecón y Ulúa. Y el tablón, como sabemos, pues viene de alguna manera a regular, vendría a regular el tránsito de las aguas del río Chamelecón, reduciendo la vulnerabilidad para la parte baja. Sí, esto sí preocupa porque sabemos pues todo lo que ha ocurrido, aunque una tormenta no sea tan fuerte, pero la vulnerabilidad es que está expuesta, por ejemplo, el Valle de Sula, desde el huracán Fifi, podemos decir que vienen, obviamente se acrecentó con el huracán Mitch, después de Eta y Ota, la tormenta Sara, y vamos viendo cómo gradualmente van tormentas que tal vez no son tan fuertes, pero debido a las condiciones y la vulnerabilidad se vuelven catastróficas. Sí, y si nos vamos a más antes, en la llena del 54, por ejemplo, de las lluvias que cayeron en Occidente, se llenó, tuvimos inundación en el Valle de Sula, bastante alta, que se volvió como un ciclo repetitivo, que incluso la gente llegaba a decir que era una cuestión cíclica, que cada 20 años teníamos inundaciones en el Valle de Sula, porque tuvimos 54, tuvimos 74. Recuerdo que en el 94 se aprovechó al máximo la represa del Cajón, en el 93, después de Gert, que se llenó. Y en base a ese pronóstico dijeron que era necesario generar energía en el Cajón porque el 94 iba a llover bastante y no llovió el 94, tuvimos hasta el 98, el paso de Mitch, que volvió a llenar la represa del Cajón. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que analizar. Si ustedes, después del 98 tuvimos, en el 2008 tuvimos el paso de la depresión tropical 16, en el 2020 tuvimos a Eta y Ota, que de nuevo volvió a ocasionar inundaciones importantes en el Valle de Sula, que es necesario trabajar en esta parte de la gestión del riesgo. Y la gestión del riesgo pues pasa por el manejo del agua y del cuidado de las cuencas en la parte alta, debido a que si estamos deforestando la parte alta, si estamos degradando las cuencas,
toda esa agua baja muy rápido, transporta bastante sedimento hacia los lechos de los ríos y todo eso se crea un problema que repercute después en situaciones que no teníamos antes y que nos incrementa la vulnerabilidad de las personas porque reducimos el área transversal de los ríos, eso hace que las zonas inundables se vayan extendiendo, aparte de que tenemos población viviendo ya en esas zonas. Sí, y eso, bueno, complicado para las autoridades, pero ojalá que lleguen al diálogo, a un acuerdo. Aquí lo que tiene que privar realmente es el bienestar común. Sabemos que se necesita esa represa, este gobierno ya está casi finalizando también, pero que es importante tomar estas medidas. ¿Cómo va a estar la temporada de huracanes para Honduras en este 2025? ¿Cuál es el pronóstico? Porque sé que ustedes se han reunido no solamente a nivel local, sino que a nivel internacional, mantienen muy buena comunicación con diferentes países. Sí, estamos revisando recientemente en la República de Guatemala las perspectivas que tenemos para el clima en este año y básicamente pues se basan en modelos de predicción, los pronósticos nuestros se basan también en el análisis que nosotros hacemos propiamente de las condiciones tanto del Pacífico como del Atlántico y en base también a la evolución que puede tener el fenómeno del Niño Oscilación del Sur. Este fenómeno, pues veníamos saliendo de una niña, estamos en condiciones neutras, se pronostica que vamos a seguir con condiciones neutras el resto del año, pero aún así se mantiene un pronóstico de una temperatura un poco más cálida que el promedio en el Caribe, sobre todo para los próximos meses. Y ese calentamiento, pues recordemos que es uno de los alimentos principales para la formación de ciclones tropicales y podríamos tener que para el trimestre, mayo, junio y julio, podríamos tener la influencia de un ciclón tropical cerca de la Mosquitia hondureña a finales de mayo o principios de junio. Y en la parte del Pacífico, pues también tenemos otra probabilidad de tener influencia de un ciclón tropical en este trimestre, especialmente a finales de mayo. Como usted lo mencionaba, la temporada ciclónica empieza oficialmente todos los años, el 15 de mayo. ¿Puede adelantarse o puede retrasarse esta fecha? Esas fechas son fijas, han sido establecidas debido al estudio que se ha hecho de los registros que hay de los últimos 200 años, en el cual se muestra que estadísticamente la fecha más probable de que empiece la temporada ciclónica en el Pacífico, cerca de Centroamérica, es el 15 de mayo. Y en toda la cuenca del Atlántico es el 1 de junio. Y en ambas cuencas se ha visto que después del 30 de noviembre, pues la temporada se vuelve casi nula. Y por eso es que se establece eso. Y ya se conoce también que los meses más activos en cuanto a la temporada ciclónica para nosotros y para toda la cuenca del Atlántico es entre septiembre y octubre. Sí, septiembre y octubre. Ahora bien, estamos en mayo, 5 de mayo, y hace falta realmente para el inicio. Lo que estamos viviendo, por ejemplo, este día aquí en la ciudad capital, fueron buenos aguaceros los que están cayendo. Sí, bueno, hemos tenido registro de 19 milímetros, 20 milímetros en promedio en la mayor parte de la capital, pero antier cayeron 90 milímetros en este sector de la salida de Oriente. 90 milímetros. Sí, eso fue bastante agua que ocasionó varios problemas en esa zona. Más inundaciones en algunas viviendas debido a que los drenajes pues también estaban obstruidos por la cantidad de basura que traen las primeras lluvias, y más cuando son intensas, que van y no dejan que los drenajes pues cumplan su función y el agua se acumula y va por encima de la calle. Sí. ¿Esto sí es un fenómeno aparte, podemos decir, lo que estamos viviendo en este momento? No, es parte del inicio de la temporada lluviosa. La temporada lluviosa generalmente empieza en la primera semana de mayo en la zona sur y en la parte fronteriza con El Salvador, y aquí en Tegucigalpa después del 15 de mayo. Ahora, las lluvias de Tegucigalpa sí son tempranas, pero ya las habíamos pronosticado que la temporada lluviosa este año iba a empezar temprano, que mayo va a ser un mes bastante lluvioso, eso ya lo tenemos establecido. Sin embargo, vamos a tener una leve pausa a partir de mañana. De mañana hasta el viernes vamos a tener una pausa aquí en el Distrito Central y la parte central. Pero en la zona sur, la zona fronteriza con El Salvador, va a seguir lloviendo estos días. Sí, interesante porque sabemos que hay una tradición del Día de la Cruz, el 3 de mayo. Sí. Normalmente cuando no llueve, se pronostica que no va a ser un buen invierno. Y esas son parte de las creencias populares. Pues este año llovió el 3 de mayo. Llovió el 3 de mayo en Tegucigalpa, en la zona fronteriza con El Salvador, en la zona sur.
Pero algunas comunidades, por ejemplo, escuchamos a un productor de cantarranas el sábado de la noche decir, bueno, está lloviendo en todos lados menos en Cantarranas. Y entonces al final de la noche cayó un poco de agua ahí, pero no fue tanta como en los alrededores, como llovió hacia el lado de Valle de Ángeles, al lado de Santa Lucía, o como llovió hacia el lado de Talanga. Entonces son situaciones que se dan. El 3 de mayo llovió en la zona sur, parte del oriente y todo el suroccidente tuvimos lluvias. ¿Por qué inicia más temprano la temporada de huracanes en el Pacífico? Bueno, en parte porque tenemos que en el Pacífico las temperaturas tienden a ser más altas en el mar, en la costa cercana a Centroamérica. Y aparte de eso, pues también tenemos que la zona intertropical de convergencia empieza a subir en mayo y empieza a transportar más humedad hacia las partes bajas, hacia las latitudes más bajas. Entonces el Pacífico está más hacia el sur que el Caribe nuestro, y entonces por eso tenemos esa presencia más de precipitación y de mayor formación de este tipo de fenómenos cerca de la costa de Centroamérica y México, donde tenemos una parte bastante cálida, especialmente desde el norte de la isla de Cocos en Costa Rica hasta Baja California. Ahí tenemos como una piscina cálida, digámoslo así, que es como es donde tenemos bastante evaporación, tenemos bastante humedad disponible y bastante calor latente, que son parte de los disparadores de la formación de ciclón tropical. Sí, es interesante porque como vemos la temporada, ¿cómo la prevén ustedes? ¿Cuántas tormentas van a entrar en el Pacífico? ¿Cuántas tormentas van a entrar en el Atlántico? Y también hacen un cálculo de posibilidades de que impacten en Honduras. ¿Cómo está este 2025? Que eso se hace en base a las analogías que tenemos. Por ejemplo, la Universidad de Colorado está utilizando los años 1996, 2008, 2016 como años análogos. Y se ha utilizado otros años que no recuerdo ahorita. Pero nosotros aquí en Honduras estamos utilizando como años análogos 1996, estamos utilizando el 2001, 2012 y 2014. En base a esos años análogos se hacen proyecciones, pero los grandes centros hacen varias proyecciones y utilizan el pronóstico de la temporada, el pronóstico de la temperatura del mar en la región del Niño, utilizan también el pronóstico de temperatura en el Atlántico Norte, utilizan el pronóstico del viento a cerca de 12 kilómetros de altura, 10 kilómetros de altura, y también utilizan el pronóstico que se hace del cambio de presión que puede haber entre Islandia y Groenlandia más bien, y cerca de los Azores en España. Entonces ese cambio de presión, todas esas cosas ayudan a determinar varias oscilaciones que se conocen en meteorología, que se ha visto que están íntimamente relacionadas con la actividad ciclónica. Y en base a eso, pues este año varios centros, casi todos los centros de pronóstico del Atlántico prevé una temporada ciclónica parecida al promedio. Pero el pronóstico más prestigioso de la cuenca del Atlántico es el de la Universidad de Colorado. Ellos dicen que la temporada ciclónica podría ser este año un poquito arriba del promedio. ¿Arriba del promedio? Sí, en promedio se forman 14 tormentas tropicales en el año. De esas 14 tormentas tropicales, 7 se convierten en huracanes, y de esos 7 huracanes, 3 son peligrosos, mayor a 3 en la escala Saffir-Simpson. Y ellos están pronosticando que este año podríamos tener 17 tormentas tropicales, de las cuales 9 se convertirían en huracanes, y esos 9, 4 serían intensos. Y aparte de eso, nos están diciendo que por la cuenca del Caribe podría pasar un ciclón tropical. La probabilidad de tener un ciclón tropical peligroso pasando por el Caribe este año es mayor en un 9% a un año normal. O sea que estamos hablando de valores arriba del promedio. Aparte de eso, no necesitamos que hayan muchos ciclones tropicales para vernos expuestos. Si se forma solo uno y ese uno se forma cerca de las costas de Centroamérica y pasa sobre Honduras, ya conocemos las consecuencias que vamos a tener por la vulnerabilidad que tenemos. Somos el país más vulnerable de Centroamérica
a este tipo de eventos, porque históricamente... ¿Honduras se mantiene como el país más vulnerable de Centroamérica? Sí, y recientemente el German Watch publicó una actualización de los índices de vulnerabilidad de los países, y Honduras lo vuelven a ubicar en el tercer lugar. ¿A nivel mundial? A nivel mundial. O sea que somos el primero en Centroamérica en vulnerabilidad y el tercero a nivel mundial. El tercero a Para nivel que mundial. miremos la dimensión de lo que nos puede venir, pues. Y eso en base a los daños que nos han causado los últimos ciclones tropicales, como lo tuvimos con Mitch y con Eta y con Iota, y también inundaciones y también sequías. Entonces hemos visto que de Centroamérica somos históricamente, pues es donde más se han impactado los ciclones tropicales, porque nos tocan los que vienen del lado de Nicaragua, pero también a veces otros que vienen al norte de Jamaica en dirección hacia las islas de la Bahía, y luego penetran al territorio nacional cerca de la frontera entre Honduras y Guatemala, que también nos afecta. Entonces, históricamente, a nivel de Centroamérica, somos el país donde más pasan los ciclones tropicales durante esta temporada de septiembre a octubre principalmente. Yo creo que esto es bueno para que todas las personas empecemos a tomar precauciones. Porque yo creo que hay cosas que sí podemos controlar nosotros los humanos, porque somos los que los provocamos. Por ejemplo, la basura, la limpieza de tragantes, que son situaciones que pareciera que no, pero que al final tienen un efecto, tienen un impacto realmente y acrecenta tal vez la vulnerabilidad. Así es. Y ese es uno de los mayores problemas que presenta Honduras. Sí, en ciudades que tienen pendientes altas, es decir, en ciudades que tienen montañas a los alrededores. Cuando no hacemos un buen manejo de la basura, pues tenemos inundaciones porque los sistemas de drenaje colapsan. Al tener colapsados los sistemas de drenaje, entonces el agua tiende a meterse a las casas. Y eso pasa en los barrios bajos de Tegucigalpa, en los barrios bajos de Danlí, en los barrios bajos de Juticalpa, de Copán, de La Esperanza. Ahora en varias ciudades que antes incluso no se hablaba de esto, miramos ese problema, la calle 13 en San Pedro Sula, por ejemplo. Entonces todos esos lugares que ahora se están volviendo más propensos a tener grandes volúmenes de agua en poco tiempo, son los que están colapsando cada vez que tenemos este tipo de fenómenos. Y este año, digamos, en mayo, por ejemplo, podríamos tener ese escenario de tener algunas condiciones de inundaciones en las partes bajas del Golfo de Fonseca por las cantidades de lluvia que esperamos en mayo, especialmente a finales de mayo, que podrían estar relacionadas con algún ciclón tropical que se pueda formar, o porque la zona intertropical de convergencia se va a acercar mucho a las costas del Golfo de Fonseca. Eso va a producir lluvias intensas en las cuencas medias y altas de los ríos que desembocan en esa vertiente. Y entonces nos da este escenario de tener por lo menos un ciclón tropical a finales de mayo, principios de junio en el Pacífico, y en el Caribe incluso podríamos tener otros eventos. Y fíjese que usted, que por ejemplo la Universidad de Colorado está estimando que este año se podría parecer al 2008. Si usted se acuerda, en el 2008 tuvimos el accidente del avión de Taca en Tegucigalpa, sí, justamente porque teníamos viento que estaba soplando del Pacífico, teníamos bastante nubosidad, teníamos bastante lluvia, teníamos bastante humedad en la pista, y justamente porque teníamos la tormenta tropical Alma sobre nosotros, aquí sobre Tegucigalpa, el día 30 de mayo del 2008. En el 2008 también tuvimos la depresión tropical 16. ¿Podemos decir que va a haber mucho más actividad en el Pacífico este año? Podríamos tener un poquito de actividad en el Pacífico para principios de la temporada. Ajá. Y ya en el Caribe se va a volver importante en octubre y noviembre. Que son los meses críticos para... Sí. Bueno, últimamente noviembre se está volviendo bastante crítico para nosotros. Sí, porque las últimas tormentas fuertes han sido en noviembre. Lo hemos visto en el 95, lo hemos visto en el 98, lo hemos visto en el 2005, en el 2020, el año pasado con Sara en noviembre. Y ese es el escenario que tenemos para este año también, tener la interacción de un ciclón tropical con una masa de aire frío, que hemos visto que esa combinación es la que más daño nos hace en la situación del manejo de la gestión del río. Sí, y es interesante porque, ¿por qué tenemos de tomar en cuenta esto? Porque si nosotros vivimos en zonas vulnerables tenemos que tomar precauciones. Y yo creo que cada uno, yo sé que el gobierno puede hacer sus cosas, pero cada uno tiene que empezar a tomar. Y yo creo que, yo les digo, si usted toma el cauce del río, el río va a recuperar su cauce. Y es lo que ha sucedido.
Es lo que ha sucedido cuando vienen estas tormentas tan llenas, el río busca su cauce natural y es lo que vemos con mayor afectación. Así que tenemos que respetar eso. Tenemos que ir a pausa. Cuando regresemos, ¿por qué se advierte de que vamos a tener este fenómeno ENSO? ¿Qué tiene que ver esto con la niña y con el fenómeno del niño para esta temporada? Eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos. Honduras continúa siendo a nivel centroamericano el país más vulnerable, el país número 1 en vulnerabilidad a los cambios climáticos. Y a nivel mundial somos el tercer país más vulnerable a los cambios climáticos. Eso nos hace más susceptibles a cualquier efecto, cualquier impacto de cualquier fenómeno natural. Sumado a esto, muchos aspectos que no contamos con cierta infraestructura que garantice el freno. Por eso son importantes estas represas, y lo comentábamos con nuestro invitado, el director de Senaos, don Francisco Argeñal, la importancia realmente de estas represas. Porque miren, estas represas van a contener ese agua, nos va a servir para el verano, pero también van a contener para el invierno. Y esto va a permitir que podamos tener menos probabilidades de catástrofes por estos fenómenos. Yo le conversábamos con nuestro invitado y nos advertía de que según los pronósticos, especialmente de la Universidad de Colorado, va a haber una mayor intensidad, podemos decir, más frecuencia de impacto de estas temporadas de huracanes. Así que hay que prepararse este 2025 porque puede haber mucho más impacto. Recordemos que esto, como dicen, es situaciones que van surgiendo, porque son componentes que van aumentando la fuerza de estas tormentas tropicales, van gradualmente, empiezan como depresión, luego van pasando a tormenta, luego a huracanes en diferentes categorías. Entonces hay que estar pendientes con cada una de las cosas. ¿Qué significa esto de por qué Honduras va a entrar en una temporada de un fenómeno ENSO? ¿Es cierto esto? Porque leyendo un poquito, pues advertían de esto. ¿Qué significa esto? Bueno, yo le compartí un gráfico en el cual, para poder explicar qué es el fenómeno del Niño Oscilación del Sur. ENSO significa eso, el Niño Oscilación del Sur. El Niño históricamente es parte de la variabilidad del clima, ha existido, se debe a procesos naturales de cuando tenemos mucha acumulación de aguas cálidas en la parte cerca de Oceanía. En el Pacífico esa gran acumulación de masa de agua cálida se regresa para América, porque normalmente estamos mandando agua cálida de América hacia la parte de Oceanía. Pero hay años que no se puede acumular tanta agua cálida allá y se regresa. Cuando eso ocurre, tenemos que no hay afloración de aguas frescas que transportan humedad, que transportan alimentos, fitoplancton, microorganismos, que sirven de base en la cadena alimenticia en el mar, donde los peces pequeños comen estos pequeños microorganismos y los peces pequeños, llegan los peces medianos y los peces grandes a comerse los peces pequeños. Y llega después el hombre a pescar, y justamente eso se da a finales de año o principios de año. Entonces, como se da a principios de año, por lo general la parte más intensa de eso, cuando no hay esas urgencias de esas aguas con alimento para los peces, eso, como se da a principio de año, la gente lo asocia con el niño Dios, que el niño Dios les dio buena pesca o no les dio buena pesca. Luego de eso hemos visto que también se cambia la circulación del aire en el Océano Pacífico, donde el ascenso o la zona lluviosa que normalmente se dan cerca de Oceanía, más bien se trasladan para el centro del Pacífico. Eso es una interrupción que hay, una oscilación que hay en la parte sur del hemisferio, al sur del Ecuador, justamente ahí cerca de los 10 grados de latitud sur, y a eso le llamamos oscilación del sur. Este gráfico que está a la derecha, es el pronóstico de la temperatura superficial del mar. Si ustedes pueden ver, está el 0 en el centro del gráfico, hacia arriba hay 0.5 con una línea punteada un poquito gruesa, y hacia abajo también hay menos 0.5 con otra línea punteada un poquito más gruesa.
Cuando la temperatura del mar en el Océano Pacífico está entre medio grado más cálido y medio grado más fresco que el promedio, se habla de condiciones neutras, es decir, no hay ni niño ni niña. Si la temperatura supera medio grado hacia arriba, o sea, arriba de esa línea punteada, si la temperatura del mar ahí cerca del Pacífico Central está más cálido, de más de medio grado, hablamos del niño. Y si la temperatura también está más fresca, más de medio grado, que el promedio, ahí en esa zona del Pacífico, hablamos de la niña. Y como ustedes pueden ver, la línea café gruesa que se mira en ese gráfico y la línea verde gruesa que se ve en ese gráfico, son el promedio de los modelos dinámicos, que son más de 15 modelos en los dinámicos, y la línea verde son alrededor de 13 modelos que se corren a nivel mundial, y el promedio de todos ellos nos dice que los valores de la temperatura superficial del mar en la región del Niño va a estar ahí cerca de condiciones neutras. Es decir, este año no se pronostica que vamos a tener ni niño ni niña. O sea, vamos a estar en una zona neutra. En una zona ¿Eso neutra. es bueno o no? ¿O es malo? El problema es que cuando tenemos niños sabemos que vamos a tener un poco de sequía. Sequía, sí, pero cuando tenemos niñas más bien tenemos bastantes inundaciones. Y cuando hay condiciones neutras no sabemos qué va a pasar con mucha certeza. O sea, ¿pueden haber cambios drásticos, por ejemplo? Sí, podríamos tener condiciones, por ejemplo, nosotros tenemos como años análogos el 2001 y 2014. Si ustedes recuerdan, 2001 y 2014 en junio llovió poco en algunas zonas de Honduras. Y por eso es que nuestro pronóstico sale ahí unos mapas que vamos a compartir, que le compartimos a ustedes, donde nos sale mayo lluvioso, pero ya en junio un poquito de déficit en la zona central del país. No los otros, esos son los de los incendios que están forestales ahorita. Tal vez aquí estamos viendo, por ejemplo, el pronóstico de lluvia acumulada para el mes de mayo, y lo vemos... Las cantidades que esperamos es el mapa de la izquierda. Ajá. El mapa de la derecha es cuánto representa este mapa de la izquierda comparado con lo que normalmente llueve en mayo. Y el color verde significa exceso de lluvia, y el verde más intenso es exceso. El verde suave es parecido al promedio un poquito más, y el amarillito es parecido al promedio un poquito menos. Pero el verde intenso sí ya es exceso de lluvia. Entonces podemos ver que esperamos exceso de precipitación en Valle, el sur de Francisco Morazán, la parte occidental del Paraíso, la parte nororiental de Olancho, casi todo Colón, gracias a Dios, Atlántida, se ven con excesos de precipitación. Sí. Y la parte fronteriza también ahí entre el sur del Empira y el sur de Intibucá, también con un exceso de precipitación. Entonces en mayo se mira que va a ser óptimo para la producción y para recuperar la humedad en el suelo. Pero cuando miramos el siguiente mapa del mes de junio, es que miramos que podríamos tener algún cambio, que ese es el temor que tenemos en este momento. Sí. Aquí estamos viendo justamente, este es el mes de junio. Sí, junio es un mes bastante lluvioso. Ajá. En el mapa de la izquierda es lo que pronosticamos que puede llover este año. El color verde claro que se mira ahí son menos de 100 milímetros durante junio. Ajá. Si un cultivo de maíz, por ejemplo, solo le llueve menos de 100 milímetros, el cultivo de maíz cae en una etapa de estrés que se puede remarcar con un bajo rendimiento en el cultivo o incluso con la pérdida de la cosecha. Entonces hay algunas regiones de Francisco Morazán, del Paraíso, de Olancho e incluso de Lloro que podrían verse en riesgo de producir maíz este año si no se hace un manejo adecuado del cultivo. Y en eso es que están trabajando ahorita los técnicos agrícolas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Y también Copeco está convocando para esta semana a un comité para analizar todos estos datos y hacer recomendaciones a la población de qué sería lo más óptimo de hacer para poder no tener problemas con un cultivo como el maíz, por ejemplo, especialmente en esa zona café que ustedes miran en ese mapa y también en algunas regiones allá cercanas de Lloro. En este caso, por ejemplo, la zona anaranjada, el color anaranjado del mapa de la derecha, eso significa menos lluvias que el promedio y se considera sequía meteorológica. Pero una sequía meteorológica no necesariamente es una sequía agronómica. Ajá. La sequía agronómica se califica así cuando llueve menos de lo que ocupa el cultivo para crecer y producir bien. Mientras que para meteorología, sequía es que llueve pero menos. O sea, el déficit de precipitación supera un 20% o más de lo que normalmente debería llover. O sea, pero eso para los cultivos es bueno, ¿verdad? ¿O no?
No, si llueve menos de 100 milímetros para el cultivo de maíz es malo. Entonces, en algunas zonas de esas será, no sé, hemos platicado con algunos agrónomos, tanto de la Secretaría de Agricultura, de Ganadería, como también de Copeco, y ellos están diciendo que entonces con algún escenario de esto, quizás alguna de las recomendaciones que podría hacer es cambiar a otro cultivo, que es algo muy difícil de hacer porque la cultura nuestra es sembrar maíz en primera. Frijoles, sí, ¿verdad? Maíz y frijoles. No, pero frijol se puede sembrar Sí, con ese escenario. sí, pero el maíz sí tendría ese problema, podemos decir. Habría que estar al pendiente. Ustedes van a, o sea, como Copeco van a convocar a reuniones. Ya está convocado el comité con la SAC para dar un lineamiento, una orientación realmente al sector productivo, porque sabemos que el invierno depende mucho de la producción. Sí. ¿Y por qué no sale este déficit? Porque estamos utilizando precisamente 2001 y 2014. Como les repito, 2001 y 2014 en junio llovió poco en esas zonas del país. Y y ahí tenemos bastante incertidumbre también, Lick, porque justamente es porque estamos en condiciones neutras. Si estuviéramos en condiciones de la niña de ese escenario, no estaría, más bien se esperaríamos más lluvias en junio. Y si estuviéramos en condiciones del niño, estaríamos bien seguros que podría haber esa sequía. Sí. Entonces, esa es la parte que estamos teniendo. Y aparte de eso también, en el siguiente mapa, que era el mes de julio, miramos ahí que también tenemos un déficit de lluvia en la parte sur del país. Y justamente eso se debe que este año estamos esperando que la canícula se adelante. No es que va a ser fuerte la canícula, que va a empezar temprano, pero va a terminar temprano. Sí, y esto por eso es bien importante mantener este tipo de información pendiente, porque hay que esto sirve realmente para planificar porque sabemos que del invierno depende realmente el sector productivo del país, y tener esa información es previo para prepararse, saber qué tipo de cultivos pueden hacerlo. Aquí estamos viendo justamente el mes de julio. Sí, que como le repito, julio nos sale un poquito, el color amarillo siempre es parecido al promedio, un poquito menos. Y el color verde que ustedes miran en el mapa a la derecha es parecido al promedio, un poquito más. Pero el color naranja sí es menos lluvias que el promedio. Y como usted puede ver en el mapa de la izquierda, pues tenemos ahí que tienen varios colores verdes claros, que yo les decía antes que eso significa menos de 100 milímetros, que para un cultivo como el maíz pues no es muy saludable que llueva menos de 100 milímetros. Sí, bastante complicado porque cada mes tiene su particularidad, vemos en esta proyección. Sí, y este mes de julio sale así porque la canícula estaría empezando más temprano. Esperamos que la canícula empiece a principios de julio. Normalmente la canícula empieza después del 15 de julio. Sí. Entonces por eso es que nos sale este mapa así. Pero ya agosto sale un mes lluvioso. O sea que aquí hay que planificar bien para qué es lo que esperamos para después. Y recordemos esto de la canícula, yo sé que es una palabra que todos le escuchamos. Es un término que se utiliza mucho para la agricultura porque es la zona en que se tiene que iniciar la cosecha, ¿sí, verdad? La siembra. Así es. En la zona del corredor seco, donde la gente siembra maíz de 70 días, la canícula es justamente cuando llegamos a julio, a finales de julio, ya el maíz está listo para cortar o para doblar, como dice el campesino. Primero lo doblan y lo dejan ahí, entonces eso sucede a mediados de julio. Y se le llama canícula a esa disminución de las lluvias que se da entre julio y agosto, comparado con las lluvias que se dan intensas de mayo, junio, sí, septiembre y octubre durante la temporada lluviosa en el país, en la zona centro, sur y occidente del país. Sí, esto pues, esta información es importante porque todos sabemos que somos un país vulnerable y necesitamos realmente este tipo de información para poder salvaguardar las vidas, porque al final lo que se busca realmente es salvaguardar vidas. Yo creo que Honduras ha mejorado realmente en los sistemas de alerta temprana, don Francisco. Sí, se ha avanzado bastante, se ha hecho bastante trabajo, no solamente por parte de Copeco, sino que casi por todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, y donde hay varios ONGs y organismos de cooperación internacional que también han incidido en la gestión del riesgo. Cada vez miramos que a pesar de que tenemos bastante lluvia, bastantes inundaciones, tenemos menos pérdidas de vidas que las que se daban antes. Eso es muy bueno, digámoslo así, desde el punto de vista de gestión del riesgo. Sin embargo, hemos tenido todavía impactos muy importantes en la producción y en las infraestructuras.
Todavía tenemos el puente de Xadopín, por ejemplo, en La Ceiba, que no lo hemos podido recuperar. Tenemos así varias infraestructuras que han colapsado, que tenemos con puentes provisionales que se han vuelto casi permanentes, porque nos falta avanzar en eso, porque justamente cuando empieza a repararse viene otra crecida y se vuelve a llevar las aproximaciones del puente. Entonces necesitamos trabajar más en esa parte del tema de adaptación al cambio climático, sí. Se llama eso. Bueno, lo vemos por ejemplo en el sector de la costa de los Amates, ¿verdad? Sí. Todos los años. No, y hay un problema ambiental muy serio. Aparte que... ¿La zona sur está siendo bien afectada por el caso de la costa de los Amates? La costa de los Amates tiene un problema histórico ahí, que la gente le conoce como el tapón, por ejemplo, los lugareños, donde escombros y del producto de la deforestación, producto también del transporte de desechos sólidos, no solamente de Honduras, sino que también de parte del lado del Salvador. Porque recuerde que el río Pasaquina es uno de los afluentes del río Huascorán y justamente se une al Huascorán ahí en el municipio de Alianza. Y del lado salvadoreño se construyó un muro para que el río Huascorán no se desborde hacia las costas, hacia la parte plana del Salvador. Entonces todo esa agua que antes iba para El Salvador ahora se viene para la costa de los Amates, en el lado hondureño. Entonces tenemos afectaciones en el Cubulero, tenemos afectaciones en el Aceituno, en la Ercilia y varias comunidades de ahí de la costa de los Amates que son bastante significativos. Usted mira ya cada año, en los últimos 3 años, cada 2 meses o cada 3 meses tenemos que el agua está llegando a la mitad de las viviendas en esa parte. Sí. Entonces hay un problema serio ahí que hay que prestarle mucha atención desde el punto de manejo del tapón que le conoce a la gente, así como también empezar a construir bordes de contención para evitar que la población sea afectada y sus medios de producción sobre todo. Sí, tenemos ya mensajes que nos han escrito al 3182-5600 y también a través de nuestras plataformas que vamos a compartir con ustedes. Dice Noticia Machado, nos da un like, saludos desde Villanueva Corteza, de Leonel Alejandro Flores, saludos, que siempre está pendiente de Diálogo de Impacto. José Oliva dice, mejor que llueva, mucho calor, horrible, dice. Ojalá pudiéramos pedir así que llueva y que caiga la lluvia, ¿verdad? Pero realmente tenemos que acostumbrarnos a esto y saber realmente en qué momento podemos hacer muchas actividades. Sí, mayo se pronosticaba así caluroso. Ya en junio esperamos que las temperaturas empiecen a bajar aquí en la zona centro y sur porque vamos a tener más nubosidad. Pero justamente ese calor es el que nos provoca las lluvias como las de noche, donde tenemos bastante actividad eléctrica, o las lluvias del sábado también por la tarde, donde tenemos bastante actividad eléctrica, con chubascos que son precipitaciones intensas en poco tiempo. Y también podríamos tener casos de caída de granizo en estos días. ¿Puede caer granizo en estos días? Sí, en algunos lugares, pues, debido al tamaño que están alcanzando esas nubes, debido a ese calor que hace que el aire empiece a subir hasta que alcanza alturas en una nube de esas de casi los 10 kilómetros, 12 kilómetros de altura. Entonces las nubes son las que pueden producir caída de granizo cuando la nube se disipa, si lo podemos decir así, o se alcanza su grado de madurez y se empieza a degenerar y se deshace. Y entonces en ese proceso de disipación, las partículas de hielo que están dentro de la nube pueden caer y eso es lo que nos origina el granizo. Y no solamente eso, también podemos empezar a registrar casos de daños por vientos racheados, por levantamiento de techos especialmente y por caída de árboles. Sí, así hay que estar pendiente. Otro tema que a mí me interesa es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Marcovia, en Cedeño, de que hay un alto oleaje en estos momentos. ¿A qué se debe esto? Sabemos pues que es una zona bastante vulnerable y que el mar realmente está, no sé si está recuperando su terreno o está comiéndose la tierra. Fíjense que, recientemente estábamos en fase de luna nueva. Cuando hablamos de fase de luna nueva es porque solo miramos la parte oscura de la luna. Y eso sucede porque la luna se ubica entre la Tierra y el Sol. Entonces, cuando tenemos ese alineamiento de la Tierra, la Luna y el Sol, tenemos que la fuerza de gravedad es mayor a otra época normal del mes o del año. Y cuando estamos más cerca, cuando la Luna está más cerca de la Tierra, esa fuerza es mucho mayor todavía. Y justamente para estos meses, desde marzo hasta mayo, estamos en la etapa que la Luna está un poquito más cerca de la Tierra.
y justamente eso hace que la fuerza de gravedad durante la fase de luna nueva o luna llena haga que tengamos una marea bastante alta. Aparte de eso, hubo un problema de marejada, no solamente en Marcovia, no solamente en Cedeño. Usted puede ver reportes que llegó hasta Oaxaca. Este oleaje alto, este mar de fondo que se dio, y desde Oaxaca hasta Nicaragua, pues hay reportes de que el mar se metió a las costas, a los negocios que estaban cerca de las zonas turísticas en las playas. En El Salvador, por ejemplo, hubo más daños que en Cedeño. En Cedeño hubo bastante daño, pero mucho más daño hubo en otras zonas de la región centroamericana debido a ese ingreso, que la combinación del mar bastante alto con olas que estaban rompiendo fuerte cerca de las costas y aparte de eso la marea bastante alta. Y parece mentira, ¿verdad? Pero los cambios de la luna tienen una influencia directa, aunque no lo queramos creer, pero sí tiene una influencia tiene sustento científico. Se incrementa la fuerza de gravedad en el punto que uno se encuentra cuando se está en la posición esa que están alineadas la luna, la tierra y el sol. Sí. ¿Y esto fue producto de la luna nueva? Sí. La marea alta, marea, sí. Pero también teníamos mar picado, porque teníamos olas de más de hasta 5 pies, más de 1,5 metros. Entonces, aparte de eso, teníamos la marea que está bastante alta, que es la más alta del año prácticamente, y teníamos también un rompimiento de olas de más de 15 segundos. Un rompimiento de ola cuando es más de 15 segundos, cuando es más de 12 segundos, la ola rompe fuerte y regresa y se va recogiendo y después vuelve a venir con fuerza. Y entonces si está justamente en el límite de la playa, pues hace que el mar se meta a tierra firme. Sí, y eso es lo que justamente se está viviendo. Mucha precaución realmente. Sí, ya pasamos prácticamente. Ya pasamos, ya se pasó. Sí. Pero sí es interesante. Ya estamos casi finalizando el programa. Don Francisco, ¿cuál es el mensaje que usted le da al pueblo hondureño justamente en esta temporada ciclónica? Bien, lo importante es también informarse bien. Eso es lo más importante porque sabemos que hay mucha gente que quiere, algunos no sé cómo es que funciona la cosa, que parece que le reciban un pago por mayor visita cuando sacan una noticia que todo el mundo la mira. Entonces, hay mucha gente que se dedica a hacer un poco de especulación con la información para lograr esos objetivos. Entonces, las redes sociales, si bien es cierto, los celulares nos han venido a facilitar muchos problemas de comunicación, pero también hace que información que no es veraz circule bastante rápido y se popularice. Entonces lo mejor es mantenerse bien informado con fuentes oficiales. En fuentes oficiales en Honduras para la cuestión del tiempo, de la hidrología y de la sismología es ENAOS, que está en Copeco. A nivel internacional, en el tema de ciclones tropicales, es justamente el Centro Nacional de Huracanes de la NOAA, porque sí está establecido por los países que componemos la región 4 de la Organización Meteorológica Mundial, que incorpora a todo Centroamérica, todo el Caribe, Colombia, Venezuela, también las Guyanas, y también incluso España, Portugal, Cabo Verde y también todo el norte de América. Sí, yo creo que lo más importante es recalcar esto. Toda esta información usted puede abocarse pues a las redes sociales, a las páginas oficiales de CENAOS, de Copeco y del Centro Nacional de Huracanes, de la NOAA, ¿verdad? Sí, cuando tengamos un ciclón tropical esa es la fuente más Las fuentes oficiales, o sea, el resto siempre hay que verificar para no alarmarse, hay que estar pendiente. Va a ser un año atípico, podemos decir, porque como vamos a estar en esta zona neutra, como puede haber bastante, puede haber poco, y estar muy atentos. Muchísimas gracias, don Francisco, por habernos acompañado. Gracias a usted por habernos invitado y gracias a todos los telespectadores por tener la paciencia de estar viendo y interpretando de manera, analizando las condiciones que estamos pronosticando para este año, que requieren bastante de tratamiento técnico para no caer en especulaciones y ese tipo de cosas. Sí, bueno, muchísimas gracias a don Francisco Argeñal, director de CENAOS, por habernos acompañado hoy aquí en Diálogo de Impacto. Ustedes, televidentes, mucho cuidado. Nosotros a través de nuestras plataformas también utilizamos como fuentes oficiales Copeco, el Centro Nacional de Huracanes, y eso es lo más importante, buscar
fuentes oficiales para no especular. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurre en los noticieros Impacto en todo este tema. Muchísimas gracias por su atención. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.